la temática es muy apasionante y nuestro conferencista hace que esta temática sea mucho más enriquecedora, y la idea es que para ustedes este tema sea muy útil y les dé todas las herramientas para este tema de exportación de servicios, tema de tributación, para lo cual Manuel Santiago Barrera es experto en estos temas y que queremos darles a ustedes este espacio para que lo aprovechen bastante. La idea, distinta a las demás sesiones en las que ustedes han estado con Manuel, la metodología queremos es que ahí mismo que ustedes tengan la inquietud, alcen la mano y Daniel les va a dar la palabra, porque la idea es que ahí mismo le hagan la pregunta a Manuel, para que no al final de las sesiones de preguntas de pronto nos devolvamos en la temática que ya se esté tocando. Entonces la idea es que ustedes alcen la manito y Daniel les da el paso para que se presenten nombre y nombre de la empresa, para que así hagamos una conversación más amena en todo este proceso. Les recordamos las sesiones que continúan para que las aprovechen, que recuerden que se va a certificar al final pues de las empresas que cumplan con ciertos procesos de asistencia. Entonces, Manuel, a ti darte las gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenido. Sabe a ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya Carlos también ahí lo vi saludando en el chat. Entonces, en principio, ¿qué tenemos como reto? Identificar hoy el modelo de exportación de servicios. Sí, porque no, de nada vale saldar la deuda, pero no hacer Qué las pena, formas al les momento. recordamos a todos silenciar el micrófono para que de pronto no interrumpamos la Para que no sesión. saldemos la deuda, ¿cierto? La doctora, vi una S, me imagino que la doctora Sandra. Bueno, muy bien. Entonces, les mencionaba, tenemos el programa de formación internacional, especialmente para el tema del clúster de energía. Entonces, ustedes podríamos empezar con temas absolutamente interesantes en decir, listo, existe la posibilidad de exportar servicios y ustedes podrían prestar servicios de consultoría, de capacitación, de formación, ¿por qué no incluso decirlo?, de algunas soluciones tecnológicas que tengan que ver con o relacionadas más bien con la prestación de este servicio de energía. Bien, y es entonces aquí donde se hace un match extraño entre bienes y servicios. Y entonces hoy vamos a desarrollar todo el capítulo de servicios para que sea absolutamente claro cuáles son las formas, las metodologías, los cumplimientos de los requisitos sustanciales y formales que tenemos como reto. Bien, en la presentación está este slide donde es para recordarles y que mantengan súper abiertas sus agendas para cumplimiento con estos requisitos. Y nada, con la asistencia de ustedes arrancamos de una con la presentación. Entonces, ¿de dónde partimos? De la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué la OMC? Porque es que la OMC ha determinado las 4 formas de exportación de servicios. 4 formas a saber. La primera de ellas, transfronterizo. Segundo, consumidor extranjero en Colombia. Tercero, presencia comercial. Cuarto, prestadores de servicio que se montan en un avión o simplemente pasan la frontera colombiana y van y prestan el servicio en el exterior. Esto es muy importante identificarlo, porque con la forma, o más bien la vinculación de cada una de estas 4 formas de exportación puede tener connotaciones muy diferentes de cara a 2 impuestos de carácter nacional que van a ser las protagonistas en la tarde de hoy: el impuesto de renta y el IVA. Y uno diría, venga, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, por ejemplo, en el modo 1 transfronterizo, es bien interesante entender que el servicio se presta desde el territorio nacional. Siempre se presta desde Colombia. Es Colombia donde se genera esa prestación de servicio y se envía para que se utilice exclusivamente en el exterior. Y esa palabra de exclusivamente en el exterior lo trae el artículo 481, que más adelante lo vamos a ver, del Estatuto Tributario, y es la regla que determina que pueda entonces ser ese servicio que yo exporto, que cumpla con los 4 requisitos sustanciales y 4 requisitos formales, exento de IVA. Bien, entonces, también partamos de absolutas claridades técnicas, y me disculpan si hay contadores o tributaristas
al otro lado, que trate de empezar desde lo básico. El IVA tiene tres posibles sabores. A mí me gusta siempre utilizar ejemplos que generen bastante memotecnia. Entonces, yo molesto con que tiene tres sabores de helado, por ejemplo. Entonces, vainilla, chocolate y macadamia. Esos tres sabores de helado con respecto al IVA, entonces es el IVA grabado, exento y excluido. Entonces, estos sabores del IVA tienen condiciones distintas. Servicio grabado es aquel en que yo cobro hoy una tarifa del 19%, pero a mí también me cobran y tengo derecho a descontarme el IVA que me cobran. El exento, tengo tarifa pero es cero. Al tener tarifa cero, tengo derecho a IVA descontables. Ejemplo, las empresas editoriales, los libros, bien, que tienen derecho a no cobrar el IVA, pero en la cadena de valor, el IVA que a ellos se les cobre, tienen derecho a solicitar devolución. Otro ejemplo con exento, los servicios que se exportan. ¿Por qué los servicios que se exportan? Porque si cumplen con los requisitos del artículo 481 y el decreto 2223 de su momento, ese servicio no cobrará IVA. Entonces se vuelve exento con derecho a devolución. Y por último, los excluidos. Los excluidos incluso es una palabra fuerte, pero es absolutamente gráfica de cara al alcance que tiene que ver desde el punto de vista del impuesto al valor agregado. El excluido entonces es aquel que está por fuera del IVA y como no tiene tarifa y está por fuera del IVA, tampoco tiene derecho a IVA descontables. Entonces, el IVA que le cobren a ese personaje, aunque presta servicios excluidos, ejemplo, salud, ejemplo, transporte, ejemplo, computación en la nube, ejemplo, servidores hosting, ¿sí? Son servicios que el IVA de la cadena de valor son mayor valor del costo del gasto. Entonces no tienen derecho a descontar. Para los que están apenas ingresando, les recordamos la metodología. La idea es que levantan la mano, con eso Daniel nos habilita el micrófono y si quieren la cámara, chévere conocernos y hacer las preguntas correspondientes. Bien, volvamos. Entonces, en el modo transfronterizo, yo utilizo el territorio nacional. Al utilizar el territorio nacional, tiene una connotación especial para impuesto de renta y tiene una connotación especial para el IVA. Si el servicio que yo presto está grabado en Colombia, eventualmente tengo que revisar el cumplimiento de todos los requisitos para poder que al momento de que se exporte, efectivamente se convierta, pese a ser grabado, en exento y yo no cobre IVA al momento de exportar el servicio. Segundo modo de exportación, consumidor extranjero en Colombia. El ejemplo más sencillo de mencionarlo es el turismo receptivo. Entonces son aquellos extranjeros que ustedes ven que cuando entran al país les dan 60 días de permanencia, 90 días de permanencia y en ese tiempo, siempre que se esté cumpliendo con el tiempo establecido, pueden dejar, hay un procedimiento, un decreto de 2015 recogido pues por el DIUR del Ministerio de Industria y Comercio y dejan 2 copias del pasaporte, verifican que llevan menos de 60 días en el país y no se les cobra IVA en los bienes o servicios que consumen dentro del país. Es una de las formas de exportación. La siguiente es presencia comercial y este es súper sencillo. Es cuando yo cojo y abro una sucursal, una agencia, una inversión extranjera de Colombia en el exterior. Tengo que tener cuidado acá, y siempre me gusta mencionarlo, en que debo aperturar de manera correcta el canal cambiario. ¿Cómo así? Sí. No me sirve Banco Avianca. Ustedes conocen a Banco Avianca, que uno coge y se lleva $9.900 en el bolsillo y va y abre una sociedad en Panamá, una sociedad en Costa Rica o una sociedad en Miami. Eso no es una debida canalización. Por el contrario, podría llegar a ser una infracción cambiaria, porque cualquier inversión de Colombia en el exterior es de obligatoria canalización. Como consecuencia, tengo que pasar por el sistema financiero. Entonces, yo voy a crear una agencia en Panamá. Entonces, nosotros somos una entidad prestadora de servicios eléctricos. Vamos a aperturarla. ¿Cómo lo debo hacer? Yo debo girar las divisas por el sistema financiero colombiano que lleguen al sistema financiero panameño y ahí se hagan los formularios correspondientes de la inversión extranjera en Colombia hacia el exterior. Con eso se apertura de manera correcta el canal cambiario y para efectos de IVA, como lo tenemos ahí enfrente, como el servicio se va a prestar fuera del país, no hay lugar al reconocimiento de IVA por ese tipo de exportación o ese modo de exportación. Distinto es, porque ya lo veremos más adelante,
que si queramos decir que por tener esto en el exterior, por supuesto que va a tener afectaciones en el impuesto de renta en Colombia. ¿Por qué? Temas tales como el tema de balances consolidados, el tema de las heces, ¿sí? El tema de precios de transferencia. Bien, pero en principio, para el tema del IVA, no lo toca. Con respecto a renta, tendría unas condiciones particulares que revisar en su momento. Y el cuarto y último modo de exportación de servicios, según la Organización Mundial de Comercio, es traslado al exterior del prestador de servicio. Entonces, ejemplo, a mí me contrata la OMC para explicar los 4 modos de exportación. Entonces, listo, me montan en un avión y yo voy y presto un servicio en Santiago de Chile. Listo. Entonces, digamos que ahí yo, Manuel Santiago Borrera, tomo el avión, me desplazo a Santiago de Chile y dicto la conferencia en Santiago. Eso es traslado de prestadores de servicio al exterior. ¿Pero dónde presté la conferencia? En Santiago de Chile. Como consecuencia, para efectos de renta, por supuesto, será un ingreso de fuente, pues un ingreso grabado en Colombia. Para mí, para mi cédula o si voy en nombre de representación de Enfoque Legal, que es la firma en la que yo trabajo, será un ingreso grabado para Enfoque Legal, pero para efectos de IVA, como yo no estoy utilizando el territorio nacional, es decir, el territorio colombiano, que es el mapita que todos hacíamos y dibujábamos en primaria, entonces, no, al no usarlo, al no prestar el servicio dentro del territorio, no hay causación de IVA, no hay causación de IVA. Sin embargo, insisto, para temas de renta es un ingreso grabado en Colombia. Vamos a ver más adelante qué podría decirse, por ejemplo, respecto al tema de la retención en la fuente y si eso es un ingreso de fuente nacional o es un ingreso de fuente extranjera. ¿Por qué es importante esto? Porque de establecerse que es un ingreso de fuente nacional, tiene unas condiciones, y de establecerse que tiene un ingreso de fuente extranjera, tiene unas condiciones también particulares respecto a poderme descontar las retenciones que me hagan en los países donde me giran los dineros. Bien, pero es el siguiente slide. Primero entendamos qué es servicios para efecto de impuesto de renta, que es súper importante. Perdón un segundo. Natalia, ¿me contestas aquí, por favor, esta llamada? Dicho esto, Manuel, tenemos entonces, una preguntita. dale. Carlos Jaime, si quieres después abrir tu micrófono y hacerle la pregunta a Manuel. Buenas tardes, Manuel. Voy a abrir también mi cámara. Carlos, un Mi placer. nombre es Carlos Jaime Buitrago. Soy consultor empresarial en temas de gerencia estratégica y gestión de la innovación y he tenido alguna experiencia con estos temas. Le cuento algo respecto al tema de los servicios asociados con la energía eléctrica. En alguna ocasión hicimos un trabajo con Andesco para hacer una propuesta de clasificación ante la OMC. ¿Por qué? Porque es que los servicios nuestros son complejos y la clasificación no es fácil. Me explico. Voy a hacer un diseño. Entonces, en el diseño se combinan los Carlos, dame un segundo. Doctor David, y está entrando una interferencia, qué pena. Bueno, ¿ya? Sí, señor. Gracias, Carlos, y disculpa. No, hombre, no faltaba más. Hay unas combinaciones, me extiendo un poquitico porque es importante moverlo. Voy a hacer un diseño en el exterior o voy a contratar una asesoría o algo por el estilo. Entonces tengo que, primero, modo 1, presento una oferta, presento mi portafolio de proyectos y entonces le entrego al cliente algo, al posible cliente algo y listo, transfronterizo. Modo 2, el cliente dice, oiga, no, pero es que yo necesito conocerlo a usted, yo tengo que manejar, a ver usted qué tiene, cuál es su capacidad instalada, cuáles son sus profesionales y el cliente viene aquí y hace una visita. Modo 3, el cliente dice, no, es que por condiciones de la licitación usted tiene que montar aquí una empresa durante el tiempo que va a durar este montaje, 2, 3 años, toca montar la empresa. Y modo 4, mis profesionales van allá al exterior y presentan ofertas.
Doctor Carlos. tiene IVA, la renta es causada en el exterior, la renta es causada localmente, entonces se convierte en un gravísimo problema. Por eso en algún momento se intentó hacer una clasificación y trabajar con los servicios que nosotros tradicionalmente tenemos, pero no sé en qué quedaría esa propuesta de clasificación. Yo sé que el Ministerio de Comercio lo iba a presentar ante la OMC, pero en ese momento fue cuando Venezuela se quiso retirar de la CAN y eso quedó en el, no sé si lo habrán descongelado. No sé si usted, primero que todo, dígame si estoy en lo cierto con esta combinación de servicios, y segundo, dígame si estoy, si tiene alguna información de lo de la clasificación, de la propuesta de clasificación. Carlos, Cierro mi pantalla. mil gracias de verdad por tu participación. Estás en lo cierto en identificar que tienen un modelo complejo que navega por las distintas formas de exportación de servicios. Bien, porque efectivamente, cuando tú envías la propuesta económica, ahí todavía no está aceptada y no hay una contraprestación. Digamos que no hay ningún modo de exportación todavía materializado. Pero entonces, ejemplo, Carlos, te contratan para hacer un diseño de una hidroeléctrica. Entonces ese diseño, un diseño eléctrico cualquiera, entonces usted puede cobrar en un renglón la visita en sitio, ¿bien? Con sus gastos de viaje, sus viáticos y demás. Entonces ese pedacito, por ejemplo, es desplazamiento de prestador de servicio al exterior y ese es no causación de IVA, ¿bien? Y es un ingreso de fuente extranjera. Pero cuando ya usted se regresa a la comodidad de su oficina, a generar el diseño, ¿sí? A plasmarlo, a modelarlo, y es el entregable de la consultoría que usted hizo, ese en particular es transfronterizo, ¿sí? Entonces es ahí en donde se vuelve el término interesante de navegar entre las distintas formas de exportación. Entonces, lo de la presencia comercial se lo compro porque es cierto que algunos países de manera restrictiva ponen talanqueras a que los internacionales presten los servicios dentro de su país, salvo que estén en virtud de un acuerdo especial. ¿Y por qué no me quiero meter en definición de acuerdo todavía? Porque no necesariamente, pues puede ser un acuerdo de doble tributación, o puede ser un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos, o puede ser un acuerdo de la CAN como el que tenemos con Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces, dependiendo del acuerdo que tengamos, habrá que revisar, o del país objeto en el cual yo quiero llegar, habrá que revisar si tenemos o no la necesariedad de utilizar el cuarto modo de exportación, o el tercero en este caso, de presencia comercial. Bien, pero es correcto, Carlos, que se presentó una propuesta ante la OMC para adicionar algunos servicios. Y la postura de la OMC siempre ha sido esa. Con los 4 modos de exportación que tenemos hoy en día son suficientes. Y que un prestador de servicio navegue entre las distintas formas de exportación no hace necesario que se cree una quinta categoría. Porque si vamos a ser estrictos, Carlos, no hay nada diferente en que se navega en un mix de posibles exportaciones de servicios, pero por más creativos que seamos, no hay cómo crear o definir que hoy existe una distinta alternativa a una de las 4 que estamos mencionando. Bien, y que insisto, el territorio colombiano, en la legislación tributaria que tenemos hoy en día, tiene unos efectos interesantes de cara a IVA, de cara a renta, y a la posibilidad en renta de descontarme o no los impuestos pagados en el exterior. Bien. Sí, Gracias, correcto. Carlos, por tu intervención. La puedo seguir, más bien después me da su coordenada y yo le escribo para hablar más claro. Cuente con eso, Carlos, siempre. Digamos. Muy bien. Es necesario entonces, ya que estamos hablando de servicios, entender qué es servicios desde la definición de la exportación. Y me encanta presentarlo con estas palabras en negrilla. Es una obligación de hacer. ¿Y por qué hablo de la obligación de hacer? Porque en Colombia y en la legislación colombiana, alguien ahí se le abrió el micrófono, gracias. Y en la legislación colombiana se cumplen las obligaciones haciendo, no haciendo y dando. Entonces, dar, hacer y no hacer. Dar una suma de dinero,
Hacer, dictar la capacitación, prestar el servicio de consultoría. No hacer, una cláusula de no divulgación, una cláusula de confidencialidad, una cláusula de territorialidad del servicio, una cláusula de no circulación de datos personales, entre otras. Entonces, ¿qué me están diciendo aquí? No es una obligación de dar, es una obligación de hacer, por eso es un servicio. Miren esto tan interesante, sin que medie una relación laboral con quien contrata la ejecución. Sin que medie una relación laboral con quien contrata la ejecución. Carlos, si eventualmente, yo soy contratado por la OMC y soy yo el que me empiezan a decir vaya a distintos lugares del planeta a dar la capacitación. Entonces, como yo tengo con ellos una relación laboral, yo no estoy exportando servicios, porque ellos me están pagando unos salarios. Bien, entonces no se materializa la condición de que sin que medie una relación laboral. Y esto es bien importante también decirlo. Digamos que ustedes representan algunas multinacionales. Entonces, ejemplo, Tronex Colombia con Tronex Panamá. Tronex Colombia se lleva a uno de sus ingenieros porque necesita que lo apoyen en resolver un inconveniente que tienen en Tronex Panamá. Eventualmente, entonces, eso es una exportación de servicios. Para el prestador de servicios, la respuesta es no, porque él tiene una relación laboral con quien lo contrata. Y entre esas dos compañías existe una vinculación económica. Pese a que es una obligación de hacer, ya no voy cumpliendo con el segundo requisito. Bien. Y por último, que haya una contraprestación. ¿Qué significa esto? Que todo lo que yo haga gratis, todo lo que yo haga gratis no va a ser un servicio exportable y no va a ser de interés para el impuesto nacional del IVA. Si no hay una contraprestación económica, no hay lugar a la generación de un impuesto. No se cumple el hecho generador. Dicho esto, entonces recapitulemos. Para que se materialice la exportación de servicios, debe haber una obligación de hacer, sin que medie una relación laboral con quien me contrate y que exista una remuneración. De cumplir con este trípode, se materializa el tema de servicios y tendrá toda la injerencia respecto al impuesto al valor de las ventas. Y tendremos que verificar cómo se afecta para IVA y para renta. Como orden metodológico, arrancamos por el impuesto de renta. Entonces, con este impuesto de renta, está definido en el artículo 24 del Estatuto Tributario qué es un ingreso de fuente nacional. Y para ustedes los asistentes tenemos que entender absolutamente claro que vamos a verificar que este numeral, este artículo 24, lo que me define es para el Estatuto Tributario Colombiano si es un ingreso de fuente nacional y vamos a unirlo con 5 slides más adelante con la posibilidad de descontarme los impuestos o las retenciones que me hagan en el exterior. Con eso entonces, enfoquémonos en entender que es un ingreso de fuente nacional. Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país. Entonces, Carlos, cojo tu ejemplo nuevamente. Todo ese know-how que tú tienes para hacer el diseño eléctrico, ese know-how es una explotación de un intangible dentro del país. Y más que tú estás prestando el servicio, ¿dónde? En el territorio nacional, en la modalidad transfronterizo. Y aquí continúo. Y la prestación de servicios dentro de su territorio. ¿Cuál territorio? Colombia. Si yo estoy exportando en la modalidad transfronterizo, entonces miren que ya se me cumple o me encajo más bien en esta descripción típica de un ingreso de fuente nacional. Y continuamos, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. ¿Qué es esto? Las personas que vienen desde el exterior a prestarnos un servicio técnico o una asistencia técnica. Ejemplo, vienen a hacerle un overhauling a una turbina, vienen a hacerle un overhauling a una generadora térmica, por ejemplo. Entonces, ese servicio que de manera permanente o transitorio, con o sin establecimiento, se presta dentro del territorio nacional, seguirá siendo un ingreso de fuente nacional. Bien, con la definición anterior, entonces el estatuto continúa con la definición. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales a cualquier título que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación. Entonces, Carlos, digamos que tú tienes un diseño y lo que haces es que tú no haces un diseño para cada operación, sino que vendes las licencias de este diseño. Esa licencia es una explotación de un bien inmaterial
a cualquier título, porque puede ser licenciado, puede ser cedido los derechos patrimoniales. El estatuto tributario es bien inteligente y no se involucra con dar definiciones, sino que dice simplemente, usted lo explotó económicamente, bienvenido, es un ingreso de fuente nacional. Y que estén ese know-how, que esté esa licencia, que estén esos derechos de uso o incluso ese bien material dentro del país al momento de su enajenación. Si con la anterior definición general, eventualmente, no me queda alguna duda de lo que es un ingreso de fuente nacional, me trae una lista anunciativa que es bastante interesante, especialmente para nuestra industria, el tema del numeral 7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza proveniente de toda explotación de propiedad industrial o de know-how o de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país. Pilas con esto de propiedad industrial, porque ustedes pueden tener una patente respecto a una usabilidad comercial. Entonces, esto, si ustedes lo explotan y les generan unas regalías, podría entenderse que es un ingreso de fuente nacional. Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad artística, científica, explotada dentro del país. ¿Qué nos interesa a nosotros? El octavo, la prestación de servicios técnicos, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país. ¿Qué les tengo que llamar mucho la atención? Por favor, revisemos cómo en este numeral séptimo, la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que estos se suministren desde el exterior o en el país, me está diciendo que pese a que desde afuera me presten a mí un servicio de asistencia técnica o un servicio técnico, ya les voy a enseñar cuál es la diferenciación entre uno y otro, siempre se entenderá para efectos de impuesto a la renta un ingreso de fuente nacional. ¿Y eso qué me está poniendo? Una camisa de fuerza. Porque ¿qué es lo que quiere? Que yo le haga retención en la fuente a ese pago. Entonces, siempre que yo hable de servicios técnicos o de asistencia técnica, tengo que revisar el artículo 408, que me determina cuánto sería el porcentaje de retención en la fuente a título de renta, o si el prestador de servicio está en un país con el cual yo tengo eventualmente un acuerdo de doble tributación o un acuerdo que me permita darle mejores condiciones que la establecía en el artículo 408, darle aplicabilidad. Bien, importante, servicio técnico y asistencia técnica. Servicio técnico es aquel en el que se ejecuta la labor pero no se transmite conocimiento. Asistencia técnica es cuando se transmite conocimiento. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo de aquel técnico que va y le hace un mantenimiento preventivo a una máquina. Entonces él sabe que lo único que debe hacer es abrir la tapa inferior y tensar una polea. Bien, cuando él me dice a mí, retírese del cuarto que voy a hacer el mantenimiento y me cobra $5.000 por abrir la tapa y hacer la tensada de la correa esta, ese es un servicio técnico. Distinto es que me cobre los mismos 5.000 y me diga, venga Manuel Santiago, yo le voy a enseñar qué es lo que nosotros hacemos de manera preventiva. Quitamos estos 4 tornillos de la tapa inferior y tensamos esta polea. Perfecto, esa es asistencia técnica. Con esa diferenciación, más de definición que tributaria, entonces, pese a que ese servicio se preste desde el exterior hacia Colombia o se preste en Colombia, siempre se va a entender que es un ingreso de fuente nacional. Dani, ¿preguntas hasta ahí? No, Sí, Manuel, Dani, no no tenemos habla. ninguna pregunta por el momento. Recuerden que pueden ir alzando la mano y si quieren también las pueden dejar en el chat y yo luego se las hago a Manuel. ¿Listo? Por favor, participemos. Entonces, dicho esto, es interesante entender que en el modelo de exportación de servicios, normalmente en el desplazamiento de personas a prestar el servicio en el exterior y en presencia comercial, la ley, el estatuto tributario colombiano también nos obliga a que haya una causalidad con las rentas de frontera del país. ¿Y por qué me gusta hacer claridad con este artículo 121? Porque es que cuando yo voy y asisto a un congreso en Miami, ¿sí? De lunes a jueves, absolutamente claro está relacionado que los gastos de hospedaje, alimentación, transporte, viáticos, ¿por qué no?
la entrada al evento, están relacionados con la actividad productora de renta. Distinto es si yo me llevo a mi grupo familiar y a partir del jueves a las 5 de la tarde que se acaba el evento tomamos un avión y nos vamos para Orlando. Esos gastos de viaje de Miami a Orlando, los peajes en Orlando el fin de semana, los restaurantes, las entradas a los parques y demás, no tienen relación de causalidad con la fuente dentro del país. Como consecuencia, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Ese artículo 107 que me dice, bueno, revise el tema de causalidad, proporcionalidad, necesariedad con la actividad productora de renta, también hace efecto espejo en los gastos en el exterior, y esta es la palabra clave. No desde el exterior, sino en el exterior. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Y alguien me podrá decir, no, Manuel Santiago, pero es que yo me acuerdo que en el estatuto tributario por allá hay un pedacito donde me dice que yo me puedo gastar hasta el 15% de la renta líquida gravable. Eso es real, eso es real. Y me permite incluso que ese 15% yo me lo tome pese a que no le haga retención en la fuente, que son los demás requisitos. Bien. Pero pese a que este 15% es una limitación respecto a la renta líquida gravable del contribuyente, no me deja o no es responsable que evaluemos siempre la relación de la causalidad de los gastos en el exterior con respecto al ingreso de fuente nacional. Igualmente, entonces ya empezamos a hablar de operadores internacionales, en donde ellos también me pueden prestar a mis servicios. Entonces, desde afuera, para ser utilizados en Colombia, o yo estando afuera, prestarme algún tipo de servicios. Entonces, el estatuto que me dice, miren, si usted va a tener algún tipo de operación con un internacional, evalúe que si es uno de estos tres numerales, tendrá que eventualmente practicarle algún tipo de retención en la fuente. ¿A quiénes? Entonces, unas sociedades o entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales o extranjeras sin residencia en el país y sucesiones ilíquidas de extranjeros que no sean residentes en Colombia. Y uno dice, perfecto, ¿y estatuto tributario? ¿Cómo por qué le debo hacer algún tipo de retención? Y él me contesta, en los casos de los pagos o abonos en cuenta por conceptos de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales o la explotación de toda especie de propiedad industrial o de know-how, la prestación de servicios, beneficios o regalías proveniente de la propiedad literaria, artística, científica, la explotación de películas cinematográficas, la explotación de software, la tarifa de retención en la fuente será del 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta. Entonces, si yo estoy pagando unos honorarios, si yo estoy pagando una prestación de servicio, si yo estoy pagando algo como, por ejemplo, una consultoría, ¿sí? Esa prestación de servicios honorarios tiene una retención en la fuente que está estableciendo el artículo 408 en el 20%. Bien. Requisito 1, deducibilidad de cualquier gasto del exterior o en el exterior, retención en la fuente. Vamos a ver que hoy tenemos 4 requisitos para poder lograr que un gasto en el exterior sea deducible. Este es el primero de ellos. Manuel, tenemos a título de renta. Qué pena que te interrumpa. Carlos Jaime, puedes abrir tu micrófono. A ver, estoy muy cansón, hombre, Manuel, qué vergüenza. Pero es que usted está poniendo un tema que he visto que ha sido crucial en alguna prestación de servicios, bien sea que esté yo vendiendo o comprando servicios. Y es el siguiente, el estatuto tributario tiene un régimen para sociedades y otro régimen para personas. Entonces, ¿qué sucede? Viene el experto a hacerme el mantenimiento de la máquina y viene a nombre de la sociedad X, ¿cierto? Esa sociedad fue la que rentó porque yo le pagué, fue a la sociedad. Pero alguien le tuvo que pagar su salario, su estadía o lo que sea a ese trabajador. Y en ese caso es en Colombia. Me voy para el otro lado, me voy para Perú. Y entonces en Perú llevo la empresa, la norma en Perú me dice que tengo que pagar impuestos sobre el dinero que ingrese, no sobre la renta, sino sobre el ingreso. Entonces allá la empresa tendría que pagar un impuesto, pero adicionalmente al trabajador que yo mandé allá a prestar el servicio, como él rentó también y obtuvo un ingreso allá,
entonces él también tiene que pagar allá. Entonces, si me hago entender, la pregunta Sí, es, Carlos, pero te hago una precisión técnica. El sí, trabajador no tuvo una exportación de servicios desde la definición que vimos arriba, no, no, porque lo no, hace en no, no, virtud de la relación laboral. no, no, no tuvo una prestación, no, una exportación de servicios, tuvo un pago por su servicio a la empresa, ¿cierto? Por el Pero ese trabajo es de un la pago empresa. en virtud de su salario y Sí, correcto. es un pago nacional. No tendría como el Estado peruano llegar y decir, venga, yo entiendo que usted viene y presta un servicio acá y de una vez les doy valores reales. Usted va a prestar un servicio de un mantenimiento de Sí, una estación eléctrica. Ese mantenimiento cuesta $10.000 americanos. Cuando sí, usted los cobra, usted dice, no es que yo voy hasta allá y le voy a prestar el servicio. Ellos a le la, van a girar el dinero y le van a hacer una retención en la fuente del 30%, Carlos, a la empresa, a la a la empresa, empresa. correcto. Sí, Entonces, usted cobró 10.000, pero les llegan 7.000. Cuando a a usted la les lleguen empresa. 7.000 en Colombia, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver, en virtud de su ejemplo con Perú, que como es miembro de la CAN, en Colombia ese ingreso, por ser de un país miembro de la CAN, se llama renta exenta. Y Sí, lo correcto, debes calificar por allá como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Bien. correcto. Hasta ahí está bien cuando lo miramos desde la empresa. Muy bien. El Hay que dar personaje, doble clic Manuel cuando Santiago, que hizo el mantenimiento técnico. entonces Para mí, Perú simplemente, te dice, usted estuvo aquí trabajando, no me sí, importa para quién, usted estuvo aquí trabajando y usted por el trabajo que tuvo un mes aquí, usted tiene que pagar un impuesto. Entonces le pregunta a la empresa, ¿cuánto le pagó usted a Manuel Santiago? Le pagué tanto y te hacen retención a Manuel Santiago por el trabajo hecho en Perú. Eso es ilógico, eso yo no sé si será legal, eso yo no sé, pero Carlos, existe. no, pero eso no pasa salvo que Manuel Santiago sea un prestador de servicios. Ah, bueno, si lo Si es un corrigieron, empleado excelente. tuyo, no pasa. Si lo corrigieron, excelente. No, no pasa. Te hacen en las retenciones respecto al pago completo, que en mi ejemplo eran los $10.000. Y te hacen Perfecto, la retención perfecto. del 30%. Es así, Listo, va o va. ¿Listo? perfecto, Y de perfecto. una vez, para aquellos que presten servicios en Perú, el estatuto, la ley de renta, que así se llama, ellos no tienen estatuto tributario, sino una ley de renta. En el artículo 56 tiene por allá una salida muy interesante para la prestación de servicios, ellos los llaman servicios técnicos, donde la retención se disminuye del 30% al 15%. Entonces, para los que presten servicios en Perú, por favor revisen la posibilidad de optimizar esa disminución en la retención de la fuente, que definitivamente mejora muchísimo el flujo de caja. Carlos, sentiste libre Listo. de levantar la mano y preguntar. De esto lo Gracias, que gracias. vale para todos. Muy Gracias, bien. Manuel. Este punto aquí final, miren que dice, este párrafo 2 es súper importante, este artículo 408, porque recordemos que yo venía hablando de servicios técnicos, con asistencia técnica, pero por arriba miren que no lo dice. Es que le tienen un párrafo especial, porque dice, los pagos o bonos en cuenta por conceptos de consultorías. Me puso un nuevo concepto. Para el puesto de renta, si a mí alguien me presta una consultoría, ya tiene una retención especial. Servicios técnicos y asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia están sujetos a una retención en la fuente de la tarifa única del 20% a título de impuesto de renta, bien sea que se preste en el país o desde el exterior. Este es el ejemplo que nos puso Carlos, pero es, insisto, como si Manuel Santiago, como prestador de servicio, va y ejecuta el servicio o lo presta desde el exterior. Aquí me están dando las dos alternativas. Bien, pero es como prestador de servicio, no en virtud de una relación laboral. Dicho esto, entonces, ¿qué tenemos hoy como regla general en Colombia? Requisito 1, deducibilidad, retención en la fuente. Que la regla general es el artículo 408, que da una tarifa del 20%. ¿Cuáles son las eventuales excepciones a esa regla general? Los acuerdos de doble tributación, ¿sí?, que tienen una tarifa disminuida del 10%. 10%. Dicho esto, entonces, necesito que recapitulemos las 4 formas de exportación y cuándo es un ingreso de fuente nacional o no, para entender la posibilidad que me da a mí el estatuto tributario de llevarme como descontable las retenciones que me hagan afuera. Entonces, nota súper importante.
esto está en desorden. ¿Por qué? Porque yo no necesito que se aprendan modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Si ustedes se aprenden eso en modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, corren un problema, y es que la OMC tiene un orden, el RUT colombiano tiene otro orden absolutamente distinto. Entonces yo necesito que se aprendan los conceptos, el alcance, y más bien, cuando vayan a diligenciar el RUT colombiano, encuentren la palabra clave que corresponda al modo de exportación que quieren identificar. ¿Bien? Cerrada ahí el paréntesis aclaratorio. Transfronterizo es un ingreso de fuente nacional. ¿Por qué? Porque utilizo el territorio colombiano. Punto. Traslado de prestadores de servicios personas naturales al exterior es un ingreso de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque presto el servicio fuera del territorio nacional. Presencia comercial es un ingreso de fuente extranjera. Desde afuera es que se genera la renta y me traen a mí dividendos. Traslado de consumidores extranjeros al país a prestar el servicio o a recibir bienes. Este es un ingreso de fuente nacional. ¿Por qué? Porque se utiliza el territorio colombiano. Dicho esto, entonces, como resumen, viene la consecuencia del ejemplo con Carlos. Presto el servicio en Perú. En virtud, no pensemos que Perú es un can para poder que nos sirva el ejemplo. O vámonos más lejitos. Presto un servicio en Argentina, que también nos hace una retención del 30%. Prestamos ese servicio en Argentina. Y esa retención del 30%, ¿yo qué puedo hacer con ella como contribuyente? Yo tengo la posibilidad legal de tomarme algún descuento por eso. Ya lo vamos a ver. O algún tipo de crédito tributario. Lo que tenemos que revisar de manera estricta es el artículo 254. En este artículo 254, uno se llena de esperanza y se motiva con el título del artículo. Dice descuento por impuestos pagados en el exterior. Uno dice, carajo, me los puedo descontar, pero leámoslo con atención. Las personas naturales residentes en el país y las sociedades o entidades nacionales que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera. Ahí ya me habló de unas fuentes. ¿Cuál? Extranjera. Y me devuelvo 3 slides. ¿Cuáles son las rentas de fuente extranjera? Los traslados de prestadores de servicios al exterior y presencia comercial. Manuel Santiago. Entonces usted está queriendo decir que porque yo estoy desde Colombia prestando servicios a todo el planeta, quiere decir que es un ingreso de fuente nacional. Hasta ahí yo se lo entendí. Pero usted me está diciendo que yo no me puedo descontar, que porque el artículo 254 dice solamente aquellas rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto a la renta en otro país de origen, yo no me puedo descontar esas retenciones. La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el legislador tributario quiso que fuese taxativo y únicamente posible descontarme fuentes extranjeras de ingresos, no un ingreso de fuente nacional como es en la modalidad transfronterizo la ejecución que yo hago desde Colombia. Y el legislador se fue incluso más hacia adelante. Tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano en la renta y complementarios el impuesto pagado en el extranjero. Entonces dijiste, listo, usted lo puede descontar en Colombia. Cualquiera sea su denominación, perfecto. Liquidado sobre las mismas rentas, siempre que el descuento no exceda el monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia. ¿Cómo así? Si yo debo pagar, tengo un ingreso de $10.000, me hacen la retención del 33%. Entonces, ¿cuánto debo pagar yo por ese ingreso? En principio tengo que hacer una depuración. Ingresos, costos, gastos. Si tengo algún tipo de descuento, renta líquida gravable, y sobre esa renta líquida gravable es que liquido la tarifa del impuesto de renta, que para este año 2021 es el 31%. Ah, muy claro, Manuel, ¿cierto? Sigamos leyendo a ver qué dice. Por estas mismas rentas, para efectos de esta limitación general, las rentas del exterior deben depurarse, imputando ingresos, costos y gastos. Ah, listo, es lo que usted está diciendo, perfecto. Hagámoslo con un ejemplo. Argentina, retención del 30%, 10.000 de ingresos. Miren esto aquí que le volteé la piedra del trigo, como decía mi profesor de introducción al derecho. Utilidad del proyecto, de una vez me fui a la renta líquida gravable. O sea, tuve unos costos asociados de 4.000, tuve una renta líquida gravable de 6.000. Impuestos, si yo tuviera esa renta líquida gravable en Colombia, ¿cuánto sería el impuesto a pagar? En el 2019, el 33%. Ah, perfecto.
1.980 tendría que pagar, pero tengo una retención de 3.000. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Debo elegir el menor entre el impuesto que hubiese pagado en Colombia o la retención. Quiere decir esto, entonces, que de mis 3.000 recuperaría solamente en los ingresos de fuente extranjera, es decir, me viajé a Argentina, hice el servicio técnico y regresé. Recuperaría 1.980 y me llevaría como gasto no deducible 1.020. Entonces, Manuel Santiago, usted está diciendo que pese a que yo tenga un papel en el cual me dice que es que este papel vale $3.000, que fue una retención que me hicieron en Argentina, solo me puedo descontar, mal contado, 2.000. La respuesta es sí, señor contribuyente. ¿Y qué pasa si usted se descuenta todo el certificado completo como si fuera una retención en la fuente local? Podría, ante una solicitud de compensación o de devolución, un funcionario de la DIAN o una eventual inspección o de verificación, el funcionario de la DIAN, pedirle este proceso de depuración, porque es que miren que acá, en el artículo 154, me dice que para efectos de la limitación general, las rentas del exterior deben depurarse, imputando ingresos, costos y gastos. Entonces es una instrucción que nos están dando a nosotros como contribuyentes de generar este tipo de liquidaciones con respecto a los servicios que prestamos en el exterior. Y me detengo. Hombre, Manuel, entonces usted está diciendo que nosotros tenemos que tener el control de cada una de las operaciones internacionales que tenemos. La respuesta es sí. Ustedes deberían de tener ejemplos centros de costos. La respuesta es sí. Y para aquellos que son administradores, ojo, ustedes saben, aquí esto tiene mucho veneno, porque es que los profesores no podemos poner ejemplos que sean difíciles. Aquí yo de una vez le puse 4.000 de gastos y le puse una super rentabilidad de 6.000. ¿Qué pasaría si fuese a la inversa? Me podría descontar aún menos de ese certificado. Entonces, ¿por qué les llamo la atención a los administradores? Porque es que esos centros de costos tienen que ser construidos de manera muy inteligente. Porque si yo asocio gastos directos, costos y gastos indirectos, y costos y gastos indirectos, estos indirectos me van a disminuir mi renta líquida gravable y como consecuencia me van a permitir descontarme menos. Entonces, mucha vigilancia de qué voy a hacer que sume dentro de esos eventuales centros de costos para tener el control de la operación. Bien, acuerdo de la CAN. Para poder entonces entender con respecto a nuestros aliados naturales, ¿sí? Nuestros vecinos, que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tenemos que entender que nosotros, de conformidad con la decisión 578 de 2004, tenemos un acuerdo especial respecto al impuesto de renta y es la jurisdicción tributaria. Este artículo lo que me dice es, mire, dependiendo en el país donde fue la renta, donde se obtuvo la renta, donde se esté generando el valor, es en ese país en el que se podrán hacer las retenciones. Y, por lo tanto, los demás países que, de conformidad con su legislación interna, se pretendan atribuir la potestad de gravar estas rentas, las deberán considerar como exoneradas. Artículo 3º de la decisión 578. Entonces, esta palabra exoneradas es la que le tocó darle doble clic a nuestro Consejo de Estado por allá en el 2012 y darnos a entender que donde se manifestaba que los países miembros de la CAN se debían tomar como ingresos no gravados y no como rentas exentas. La palabra exonerada con renta exenta tenían su equivalencia técnica, pero el Consejo de Estado dijo, no, no me lo pongan en el renglón de renta exenta porque me puede generar distorsión, póngamelo como un ingreso no gravado. Entonces, recapitulo, los ingresos que provengan de Perú, Ecuador y Bolivia, en virtud del acuerdo de la CAN, por la prestación de servicios, en cualquiera sea la modalidad, podrán ser gravados en el país de origen con las tarifas generales que él tiene, y ya vimos que nos tienen una retención del 30%, pero al momento de nacionalizar ese ingreso será considerado como un ingreso no gravado. Es decir, no paga impuestos. Pero me detengo, no todo tiene que ser tan chévere. Porque ¿qué pasa si no paga impuestos? Tampoco me puedo llevar como descontable los costos y los gastos asociados a esa generación de ingresos. Entonces, por eso los centros de costos, señores, los centros de costos son nuestro aliado para identificar, entonces, que esos gastos asociados directamente a la generación de ese ingreso, posiblemente en mi declaración de renta los tenga que ubicar en costos no deducibles. ¿Me siguen? Dani, ¿cómo vamos? Ya vamos a cambiar de impuesto.
Con esto cerramos renta. Manuel, espérate que me está diciendo Carlos Jaime que no se está viendo las diapositivas. No sé si sea un problema de él porque yo estoy viendo las diapositivas. De pronto alguien más está presentando este problema. Estamos en la que dice Yo- impuestos sobre yo las la veo ventas. bien. IVA. Yo la veo bien. Ok, perfecto. Listo, no, Manuel, sigamos entonces. De pronto, don Carlos, salte y vuélvete a meter para que puedas visualizar las diapositivas. Alejandro Ramírez tiene una pregunta, Dale, Alejo, Manuel. abrámosle la... Eso. Manuel, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, Una señor. preguntita ahí, aquí rapidita. Es que has estado muy enfocado en el tema de bienes o de servicios o consultoría. ¿Qué pasa con el tema del software? Nosotros tenemos una plataforma de software donde licenciamos, pero lo más chistoso es que nuestros servidores y todos están en Estados Unidos, están en Microsoft, en Azure. Entonces, los servidores todos están en Estados Unidos. Acá Sí. tenemos una parte pues de ingeniería. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿En cuál de los cuatro entramos en temas de exportación? Transfronterizo, Alejandro. Transfronterizo. Transfronterizo. Y súper chévere que hayas abierto el micrófono, porque vas a ver por allá en media horita más o menos que hay un capítulo muy especial en servicio para unas industrias. ¿Y cuáles son esas industrias? Cine, y usted me van a decir, aquí no hay nadie del cine. Televisión, aquí tampoco hay ninguna empresa de televisión, pero ojo con estas dos que siguen. Audiovisuales de cualquier género y el desarrollo de software. Y como la palabra desarrollo de software no estaba en ningún lado, tocó en el decreto reglamentario definir qué era. Bien, y nos abre la puerta al universo completo a la posibilidad de exportar servicios, incluso entre vinculados económicos, sin la generación de ese IVA, de manera absolutamente eficiente y segura, que es lo más importante. Sí, porque nosotros, de hecho, estamos como software as a service y no, pues no, acá en Colombia, parte de esos servicios no tienen IVA. Exactamente, correcto. Esa es la claridad. Digamos que aquí ustedes son computación en la nube, que es lo que está excluido, numeral 21 del artículo 476, y uno de los modelos de comercialización es software como servicio, que existen otros dos, infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Pero para poder que ustedes no estén cobrando ese IVA, Alejandro, es esencial que tengan ¿qué? Es una pregunta directa. Que tengamos que, pues hicimos la autoevaluación, el tema de la El autodiagnóstico, ahí estamos clarísimos. El requisito de entrada es el autodiagnóstico. Si usted solo vende servicios excluidos, debería haber actualizado el RUT. ¿Sí? Si usted no vende servicios grabados, pero si vende algún tipo de servicios grabados, nada, no había que hacer nada en el RUT. Tercero, tiene que tener acuerdos de niveles de servicio. Miren que incluso en el autodiagnóstico le dicen, adjúnteme el contrato, adjúnteme los ANS, ¿sí? Verifique si usted es interoperable con otras soluciones, si usted está cumpliendo con el estatuto del consumidor y siempre... Y tenemos que tener, que tengan un login, que tengan un montón de cosas, sí, todo eso lo hicimos y bueno, ahí estamos listos en ese sentido. Y por último, lo más importante, Alejandro, desafortunadamente, Alejo, yo te conozco, ya, desafortunadamente, nosotros tenemos unas niñas hermosísimas que son las auxiliares de administrativas o las de facturación, que lo único que saben hacer es caso. Y le dicen, facture de tal manera o de tal otra. El tema de computación en la nube en Colombia, por ser un servicio excluido, tiene una tipicidad de facturación. Entonces, verificar o si puedes leerme allí el concepto de facturación que tenés, sería muy interesante. Y si no, pues de una vez yo te lo... No, decime de una vez, porque seguramente tendremos algo que tenemos que mejorar. Porque es que todavía, Alejo, he visto conceptos que dicen arrendamiento de software. Eso no es computación en la nube. No es. Software como servicio. Usted va y mira el artículo 476 y ahí no dice software como servicio en ningún lado. ¿Qué es lo que dice? Computación en la nube. Entonces, el concepto de facturación debe ser computación en la nube, que es el servicio que está expresamente excluido. Guión, SaaS, IaaS, PaaS y el nombre de la solución. Perfecto. Estamos facturando con el nombre de la solución. no con ese. Acá acabo de revisar, estamos facturando con el nombre de la solución. Entonces, como un Lego. Entonces, computación en la nube, puedes decir el modelo de comercialización y por último, el nombre de la solución. ¿Listo? Perfecto. Y vas a ver, cuando miremos el tema de exportación de servicios, del club especial del que te hablo,
te vas a divertir sobremanera, porque porque te estoy diciendo una cosa maravillosa, y es, en Colombia no cobras IVA, y lo que exporté, si lo haces bien, no vas a cobrar IVA, pero vas a tener derecho a descontable. Entonces hoy, como sos excluido, tenés un problema. El IVA que te cobra el abogado, el revisor Correcto. fiscal, la Correcto. oficina, eso IVA es mayor valor de Lo tu gasto. pierdo. Sí, lo pierdo, correcto. Pero si vos tenés dos centros de costos, donde identifiques lo que vendes en Colombia y lo que vendes en el exterior, de este centro de costos te puedes llevar 100% descontable de conformidad con el artículo 490 del Estatuto Tributario. Listo, súper. Gracias, Manuel. Dale, Alejo. Dani, Manuel, hay tenemos otra preguntita, sí, de Diego Alejandro. Diego, bien, pueda abrir el micrófono y hazle la pregunta a Manuel. Hola, Manuel. Manuel. Hola, Diego. Hola, ¿qué más? Manuel, ve, nosotros, a ver, a mí me contrata una empresa chilena, ¿sí? Para hacer una evaluación de una planta productiva en China. Nosotros mandamos a nuestros expertos técnicos un mes allá a hacer esa evaluación, un mes. Sí. Y luego venimos y terminamos y hacemos el informe aquí en Colombia para presentarlo al cliente de Chile. Sí. Ahí eso... Es un mix, como el de Carlos ahora, Diego, de exportación de servicios. ¿Cuáles serían? Desplazamiento de personas y transfronterizo, porque aquí haces el informe y se lo entregas a tu contratante en Chile. ¿Qué hay que tener en cuenta, Diego? Con Chile tenemos acuerdo de doble tributación. Entonces, con Chile, vos le mandas una factura y él solo te debería hacer una retención del 10%. Y lo mejor del mundo es que ese papelito, en virtud del acuerdo de doble tributación, de ese 10%, sí es descontable, te escribíamos, sí es descontable en Colombia, pero en virtud del acuerdo de doble tributación. Ya ni siquiera tenés que mirar ahí el artículo 154 que estábamos mirando, sino que porque como tenemos ese acuerdo bilateral con ese país, las reglas son que los vamos a tratar como iguales. Y esa regla de tratarnos como iguales es esencial, porque entonces me permite descontarme en Colombia lo que ellos me descuenten. Entonces, Diego, la pregunta más importante es, ¿cómo cotizaste? Y vos me vas a decir, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo así? Sí, en tu modelo es, vos cobraste por la visita a China una plata y seguramente por el informe otra. Separaste o segregaste la información. Es una de las formas de contratar. Entonces, ejemplo, la visita a China el mes completo, $100.000 y el informe, 50.000. Listo. Si lo hiciste de esa manera o dijiste todo el informe te vale 150.000 y va incluido la visita. En la forma en que lo hubieses hecho, si tenés esta cosa, se diferencian los dos servicios, uno es un ingreso de fuente extranjera y el otro sería una modalidad transfronteriza. Si lo hiciste aquí unificado o empaquetado, este sería transfronterizo 100%. Ok, entonces transfronterizo, sí. Pero entonces mira que las palabras tienen poder. Hay que empezar a tratar de diferenciar también en todos esos proyectos la forma. Pero igual en transfronterizo, pues tengo también el descuento del 10% y... Pero fue porque Dani, estás, o sea, Diego, le pegaste a la suerte que fuera con Chile. Eso, claro, sí. Pero si me dijeses otro país, Panamá, nos hacen una retención del 12.5 y esa no me la puedo descontar en la modalidad transfronterizo. Distinto es que si hubiéramos hecho aquí la separación y por los primeros 100.000 sí me hubiera podido descontar con el procedimiento del artículo 254 y por los 50.000 los pierdo toda la retención. ¿Sí logro ser claro ahí con ese pedacito? Sí, claro, por supuesto, sí, señor. Entonces mira cómo, gracias. Mira cómo, insisto, las palabras tienen poder, pero tienen efecto económico. Entonces, para exportar, siempre hay que tener absoluto control y conocimiento de este tipo de procedimientos. Pero sabemos que es absolutamente redituable. O sea, nos pagan mucho más nuestro know-how afuera y el tema del cambio de moneda y demás. Entonces, hay que seguir apostando a este tipo de procesos, pero siempre tratando de manera estratégica, ojo con la palabra, de manera estratégica, a quién venderle el servicio. Entonces, si tú te puedes especializar, Diego, en seguir consiguiendo clientes chilenos, genial.
Entonces viene otra pregunta interesante, Manuel Santiago, listo, ya nos contaste de Chile. ¿Qué otro país de habla hispana tenemos acuerdos de doble tributación? Entonces tenemos con México y tenemos con España. Entonces, a enfilar la fuerza comercial a esos países. ¿Listo, Diego? Diego le dio un paro de felicidad. No, Kai, no le quito el mute. Muchas gracias, hombre. No, no, genial. Muchas gracias. Carlos, te veo con la mano levantada. Manuel, excelente, pues yo creo que es un gran llamado, porque es que nosotros, como suponemos, los ingenieros sabemos de todo, ¿cierto? Entonces suponemos que eso es muy fácil. Resulta que esto tiene mucho vericueto, mucho intríngulis, mucha letra menuda, donde en determinado momento yo puedo estar dejando en otro país la rentabilidad que me iba a ganar. Entonces yo creo que la gran señal es, oiga, desde que esté usted planificando, desde que esté haciendo usted su estrategia de exportación de servicios, enfóquese en países donde usted logre tener beneficios, y entonces tiene que poner usted a trabajar a su abogado y tiene que poner a trabajar también a su asesor tributario para no estar dejando plata encima de la mesa, o para no estar de pronto, lo que es peor, expuesto por ahí a una sanción por tratar de ganarse lo que no es de uno. Entonces yo creo, para mí ese es el gran mensaje, de poner a analizar esto desde el momento, cuando dijiste, ¿usted cómo hizo la propuesta? Sí, señor, es desde la planificación, es desde la propuesta, porque si no, en el momento de cobrar es cuando uno tiene los problemas. Absolutamente claro, Carlos. Qué bueno ese comentario. Entonces, con esto, continuamos con ¿qué? Con el IVA. El IVA es muy importante en el tema de exportación. ¿Por qué? Porque lo generamos tanto para cuando voy a exportar y cuando recibo servicios desde el exterior. Y me van a decir, ¿cómo así? Sí. Alejandro, por ejemplo, cuando hace la contratación de Azure, de AWS y demás, Alejandro, si uno no le hace autodiagnóstico a esos servicios que no le cobran IVA, son grabados en Colombia. Y te voy a explicar por qué. Vale. Entonces, listo. Artículo 420. Para nosotros es importantísimo este literal C, el cual me dice la prestación de servicios en el territorio nacional. Hasta ahí está claro. El hecho generador del impuesto a las ventas en Colombia es la prestación de servicios dentro del territorio nacional. Si yo presto servicios en Colombia y no están expresamente excluidos, están grabados con IVA. Pero miren lo que dice aquí, tan espectacular. O desde el exterior. Y uno dice, ¿cómo así? Venga. Si a mí me prestan servicios desde el exterior, también generan IVA. Yo creo que es que el legislador se equivocó. Y termina diciendo, con excepción a los expresamente excluidos. Entonces miren esto. El legislador no se equivocó, tanto así que aquí cuando puso o desde el exterior, imagínense que le dio doble clic y nos estableció el parágrafo tercero. En el parágrafo tercero del artículo 420 dice, 2 puntos, para efecto del impuesto sobre las ventas, miren aquí, mírenme la cámara, así como caballos cocheros, no me piensen más en renta, solamente para efectos de IVA, solamente para efectos de IVA, no piensen en renta. Los servicios prestados, los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior, ojo con esto que sigue ahí, porque esto es una ficción legal, se entenderán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio nacional. Paren de leer. ¿Cómo así, Manuel Santiago? Usted está diciendo, pues primero que el estatuto tributario es marihuanero, y en medio de una locura, de una traba así, entendió que un servicio que yo contraté en Holanda, una licencia que compré en Francia, ¿sí? Es como si yo lo hubiera comprado en Monterrey y me estuvieran prestando servicios desde el Parque de Río, para efectos de IVA. Sí, señor, entendió muy bien. Y efectivamente, el estatuto tributario hace ese tipo de ficciones. ¿Con qué objetivo? Y ahorita también lo mencionó Alejandro. Pese a que ustedes me contesten, no es que la información está en un servidor que cada 3 milisegundos hace una réplica en más de 6.000 servidores en el mundo. No, para efectos de IVA está aquí en Colombia y se entiende recibido en Colombia. Y entonces uno le pregunta, estatuto tributario, perfecto, ya entendí que usted es marihuanero y que
en su traba piensa que la licencia francesa y el servicio del holandés es prestado en el Parque del Río y lo compré en Monterrey. ¿Y eso qué significa? Y él le contesta, causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo o destinatario del mismo tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente o sede de administración económica en el territorio nacional. ¿Qué? Entonces me está diciendo que causará el respectivo impuesto. Quiere decir que causará el IVA. Miremos, porque en el artículo 437, raya 1 del estatuto, me dice, con el fin de facilitar, él quiere que la vida de los contribuyentes sea fácil, pero después se pone serio la vuelta. Acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas. Él le dice, pilas, usted me lo tiene que asegurar y adicional a eso, entréguemelo rapidito. Se establece una retención en la fuente del mismo impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o en cuenta de lo que ocurra primero. Es decir, me impuso a mí como contribuyente, la responsabilidad de hacer la retención a la fuente. Y uno dice, perfecto. La retención a la fuente normalmente es ¿de qué? Del RT IVA, del 15. Y el estatuto le dice, no, contribuyente, tranquilo. Como eso es desde el exterior, entonces usted me va a hacer una retención del 100% del valor del impuesto. Pero venga, no es usted cualquier usted, no. Es los que están en el numeral 3 y el octavo. Perfecto. Entonces verificamos quién está en el numeral 3. Hoy, responsables de IVA, antes régimen común. Que estén domiciliados en el país. ¿Cómo? Entonces quiere decir entonces, Alejandro, que por el servicio de Assure debiste haberle hecho un RTIVA del 19% a ese gasto y que recuerdan que yo les hablé de 4 requisitos formales, pensamos en una mesa, y que en esa mesa está soportado el gasto del exterior, que cuando estoy hablando de $20 en publicidad en Facebook no tiene sentido, pero cuando estoy hablando de una infraestructura tecnológica gigantesca en el exterior, cuando estoy hablando de publicidad en el exterior, cuando estoy hablando de consultorías desde el exterior, 50, 60, $200.000 mensuales, tengo que ser absolutamente responsable y cuidadoso y que esa mesa esté debidamente equilibrada. Requisito 1, deducibilidad, la retención en la fuente a título de renta, artículo 408, y revisar que no haya una excepción con el país. Requisito 2, deducibilidad, el RTIVA, lo debo hacer, lo debo ejecutar, de conformidad con el estatuto tributario. Y por último, mi tercer y último requisito es la inscripción del eventual contrato de importación de tecnología si procede. ¿Cómo así? Sí, esa mesa tiene 2 retes, rete fuente a título de renta y rete IVA a título de IVA. ¿Listo? Y a este lado tiene una inscripción de un contrato de importación de tecnología, marcas y patentes, que debo hacerla dentro de los 6 meses siguientes a la prestación o recepción del servicio. Pero venga, Manu Santiago, léalo para poder que entendamos todos. Entonces, perfecto. Dice, proceden como deducción los gastos devengados por conceptos de importación de tecnología, marcas y patentes en la medida en que se haya solicitado ante el órgano oficial competente el registro del contrato correspondiente, dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. Alejo, perdóname que te cogí de tema, pero entonces Alejo tiene su AWS o su Assure. Ese contrato de los 5.000, 10.000 que le vale a la infraestructura mensualmente, para poder que sea deducible, entonces, si es de aquellos contratos que yo debo inscribir, tengo 6 meses para hacerlo. Si yo no lo inscribo, cojo una pata de la mesa y se la quito. Entonces, ¿qué pasa? Queda desequilibrada. ¿Qué pasa con la plata que tengo sobre la mesa? Se cae. El gasto se vuelve no deducible, pese a que le haya hecho retención en la fuente, rete IVA, y si tenía la obligación de registrarlo, lo tenía que haber hecho. Tenía 6 meses para hacerlo con calidad de contribuyente. Entonces verifiquemos cuáles son esos contratos de importación de tecnología, marcas y patentes que yo debo registrar. Entonces aquí, doble clic. Y le damos doble clic ¿a qué? A entender dónde está la definición. ¿Y dónde está la definición? En la resolución 062 de 2014, expedida por la DIAN, en la cual me dicen que los contratos sujetos a registro son los contratos de licencias tecnológicas, los contratos de licencias de marca, licencias de patentes. Ojo ustedes dos con estas 2 de marca y de patentes, porque ustedes pueden representar marcas exclusivas para temas eléctricos,
¿sí? O explotar una patente, una invención internacional. Entonces, si ustedes tienen ese tipo de explotaciones, deben registrar esos contratos y los honorarios, las regalías, para poder que sea deducible. De no hacerlo, tienen problemas. D, contratos de asistencia técnica. C, contratos de servicios técnicos. Estos dos son muy importantes en la industria que ustedes representan. Bien, porque ustedes normalmente prestan servicios, incluso, digamos que Diego nos decía, yo tuve un agente un mes en China, pero estoy absolutamente seguro que tuvo que contratar gente local para hacer la evaluación correspondiente. Entonces esa contratación de esa gente local es un servicio técnico. Y él debió, o tiene más bien, en seguridad el contrato todavía está abierto, él debió, para poder de que sea deducible esa factura que pagó a China por los servicios técnicos recibidos en China, debió inscribir el contrato dentro de los 6 meses siguientes ante la DIAN. Si lo hizo, entonces ya tiene 3 patas sólidas de la mesa y ya vamos a verificar cuál es la última requisito. Continúo leyendo. Contratos de ingeniería Manuel, básica. qué pena, tienen una preguntita por acá. Carlos Jaime, adelante, puedes abrir el micrófono. A ver, Manuel y todos, y a propósito de esta diapositiva, ya estoy en la diapositiva que es, esto es muy importante en el momento en que estés negociando la tecnología, porque si usted le está diciendo a su proveedor, le va a pagar $100.000, él después no va a decir, no, ¿cómo así? Yo necesito mis $100.000, no me diga que sobre esos $100.000 me va a hacer una retención de tanto por retefuente o que hay que adicionarle yo no sé qué por IVA, no, yo me llevo mis $100.000, ese fue el contrato. Y entonces en determinado momento usted tendrá que sacar de su platica un adicional para pagar los impuestos que le corresponden a él o para consignar el IVA que alguien debería estar pagando. Y eso se le está convirtiendo en un sobrecosto de su proyecto, que yo no sé si en determinado momento le pueda volver un proyecto no viable financieramente. Totalmente de acuerdo, y no solamente el no viable, porque es que entonces esas retenciones asumidas, de una vez verifiquemos cuál es la consecuencia, son gastos no deducibles, ¿sí? Las retenciones asumidas son gastos no deducibles. Alejandro. El mayor valor de lo que yo estoy invirtiendo. No, Carlos, no. No, para mí es mayor gasto, yo me pensaba gastar no, en un proyecto. Está bien que sí. lo digas que es mayor gasto, pero es que hay gasto bueno y gasto malo. Ah, no, este es del malo. Del malo porque no es deducible. Hay gasto bueno en el que la DIAN participa. Este es un gasto malo porque la DIAN no participa. Y porque Alejo. no me tocaba a mí, le tocaba al proveedor. Absolutamente. Sí, Manuel, es que me preocupaste con el tema de los contratos, hombre, que hay que registrarlos. Estoy revisando y me están facturando en Colombia, ¿no? O sea, estas empresas... Con eso ya lo resolviste. Entonces no tengo problema. Listo. De hecho, te quitas un peso de encima gigante, porque entonces digamos que para poder ese AWS, la Azure y demás, lo compras con un reseller local, no hay nada. Es que un Google Workspace, toda esa vaina. Si uno lo puede acá estoy revisando, y de hecho, pues como los proveedores, y los cobran sin IVA porque son servicios en la nube, de hecho. Eso, y ya es responsabilidad de ellos incluso hacerlo. Listo. Pero para vos no, incluso es mejor porque le haces una retención especial del 3.5 y no tenés que hacer una otra locura. Entonces ahí me quedo tranquilo por ese lado. Vale. Pero también te iba a dar la tranquilidad porque ya vamos a mirar aquí y es esto, Alejo. Contratos de ingeniería básica, pero miren esta última perla del literal G. Los demás contratos tecnológicos. O sea, la DIAN deja esto para que quepa un elefante blanco. Y efectivamente cabe. Pero lo importante es este párrafo. En el párrafo primero me dice que los contratos de licencias de distribución o de uso de soporte lógico software y los contratos de licencia de propiedad literaria, artística, científica no se deben presentar para registro por tratarse de obras enmarcadas dentro de los derechos de autor. Entonces también, Alejo, este es para vos, también te da la tranquilidad. Digamos que uno no, cada que compre un software en el exterior, tiene que hacer el registro del contrato, porque está protegido por derechos de autor, entonces no lo exige. Pero para los proyectos de tus compañeros aquí de capacitación,
que son proyectos de ingeniería, de electricidad y demás, que eventualmente sí utilicen este tema de patentes, que eventualmente sí representen marcas, ¿sí? O que tengan contratos de asistencia técnica, servicios técnicos o incluso de ingeniería básica. Esos contratos en particular sí es de obligatorio registro para poder garantizar la deducibilidad. Bien, entonces, por ejemplo, Diego, lo contrataron para la consultoría. Diego, resulta que el informe que él hace es genial y los chilenos compran la planta en China. Y le dicen, Diego, venga, usted hizo también el trabajo que yo necesito que usted me ayude a hacer allá, una implementación de la fase 4 de la planta no sé qué. Eso es ingeniería básica. Entonces, Diego debería, con los que contrate allá para que hagan la ejecución, debería inscribir acá, en Colombia, el contrato para poder que sea deducible. ¿Y cuánto tiempo tiene? 6 meses. ¿Me siguen? Con esto, entonces, les quiero mostrar esta línea de tiempo. Porque es que uno dice, venga, ¿cómo así? Es que se volvió loco el Estado que le quiere poner a uno tantos requisitos para poder que sea deducible y entonces ya le está diciendo a uno que inscriba. Este tema no es nuevo. Esto se viene desde la decisión 291 de 91, que para los que saben, de los que les gusta aprenderse los números, este es el acuerdo de la CAN. Este es el acuerdo de la CAN, firmado en 1991. La resolución 016 del 2014, en la que se dijo inicialmente que el registro se debía hacer antes de la ejecución del contrato. En el acuerdo de la CAN decía que se podía registrar en cualquier tiempo. Entonces, antes del 2014, el funcionario le decía a usted, usted tiene registrado el contrato, y usted le podía contestar en la cara, diciéndole, no, no señor, pero tranquilo, a mí la ley me dice que en cualquier tiempo, lo va a registrar aquí frente a suyo, frente a usted, y entonces registramos el contrato, lo podíamos hacer. Ya después del 2014 al 2018, cuando nace en un parágrafo segundo del artículo 123, la DIAN presumía que era muy sencillo y que uno lo debía hacer antes de recibir el servicio. Una locura total, pero ahora, metiéndolo ya como requisito de deducibilidad del gasto, nos está dando 6 meses posterior a la suscripción del contrato. Entonces, señores, por favor, especial atención a inscribir estos contratos, porque la administra la DIAN estos contratos sujetos a registro. Ya nos vamos a adentrar en el módulo 2, que vamos muy bien de tiempo. ¿Por qué se llama módulo 2? Porque en este módulo 2 viene un pedacito donde vamos a ver cuáles son los países con los que tenemos acuerdos de doble tributación, que eventualmente nos sirvan como planeación estratégica para la definición de cuáles son los países nichos a los cuales yo quiero llegar. Y vamos a ver especialmente la exportación de servicios en la modalidad transfronterizo y cuáles son esos requisitos que yo debo cumplir sí o sí para garantizar que cuando yo exporte y no cobre el IVA pueda dormir tranquilo. Bien, con esto dicho entonces vamos a evidenciar con cuáles acuerdos de doble tributación nos serían interesantes. Entonces tenemos un acuerdo de doble tributación con República Checa y los invito a que lo leamos aquí el pedacito interesante. ¿Por qué? Porque te van a dar cuenta que tenemos algunos acuerdos de doble tributación con países, ejemplo Panamá, que es solamente para el tema de aeronaves, o con Argentina, que es solamente para el tema marítimo. Entonces aquí, miremos con República Checa es un acuerdo de doble tributación. Con India es un acuerdo de doble tributación. Con Portugal es un acuerdo de doble tributación. Bien, con República de Corea, acuerdo de doble. Con México, acuerdo de doble. Con Canadá, un acuerdo de doble. Entonces, ¿sería interesante exportar a Canadá? Sí. ¿Tendría algún extravalor? O más bien, ¿podría dejar los servicios un poco más económicos porque recuperaría el 100% de la retención? La respuesta es sí. Bien, entonces, por favor, revisen eso al momento de presentar las propuestas económicas. Con Suiza, miren este por ejemplo, es un acuerdo de doble imposición. Con Chile, acuerdo de doble imposición. Con Panamá, lo que les mencionaba, es un acuerdo de doble imposición, pero para aeronaves, ¿sí? Transporte aéreo internacional, no para servicios. Con España, acuerdo de doble imposición. Con Estados Unidos de Norteamérica, mírenme esto. Tenemos un acuerdo de intercambio de información tributaria, o sea, tenemos un acuerdo de chisme. Bien, con Venezuela teníamos un acuerdo de inversión estatal, con Gran Bretaña tenemos un acuerdo de doble tributación, con Argentina tenemos un acuerdo de doble tributación, pero para temas marítimos solamente, con Brasil, marítimos y aéreos, no servicios, con Chile, vimos arriba que tenemos uno de servicios, y aquí tenemos otro respecto
a temas aéreos y marítimos. La fuente, la página web de la Cancillería. Aquí en la presentación solamente están los que están efectivamente vigentes hoy. Hay unos que están pendientes por sanción, que es un procedimiento administrativo aquí que se hace entre los estados después de aprobar el acuerdo, que el próximo que se espera es con Alemania. ¿Listo? Entonces, cerrado acuerdos de doble tributación. Ya hemos dicho arriba que hay que mencionar, cuando yo estoy hablando de acuerdos de doble tributación, la regla del juego es que voy a tratar a mis nacionales como si fueran tus nacionales. Quiere decir que van a tener los mismos derechos y los mismos accesos. Entonces, por eso, por ejemplo, Carlos, cuando nos decía, no, venga, es que tiene que traer la empresa, tiene que crearla aquí. Puede que en virtud de un acuerdo de doble tributación yo no tenga la necesidad de tener un domicilio fiscal en uno de estos países para prestar el servicio. Cerrado el asunto. Antecedentes normativos que generan errores. Manuel, tenemos una preguntita de Manuel, de Carlos Jaime. Adelante, No, Carlos Jaime. es más que una pregunta, un comentario. Entonces, usted me acaba de mostrar unos países con los que tenemos acuerdos de doble tributación total o parcial. Paralelamente, sí, yo veo esta lista y hay una serie de países que pueden ser muy interesantes porque tenemos además Tratado de Libre Comercio. Y sí, Tratado de Libre Comercio con capítulo de servicios. Y es más, Tratado de Libre Comercio con capítulo de servicios y con compras del sector público. Entonces se vuelven unos países que deberían ser un foco especial para mirar en mi estrategia de internacionalización de servicios. Así es, Carlos. Es uno de los elementos que miramos. Así es, Carlos. Y esa es la idea con que siempre se habla de este capítulo de con quienes tenemos acuerdos de tributación, para que nosotros desde la Cámara de Comercio los apoyemos a ustedes a empezar a definir en dónde hace sentido que amplíen el esfuerzo comercial que están haciendo. ¿Bien? Entonces continuemos. Este de antecedentes normativos que generan errores es muy importante siempre en la capacitación, y me perdonarán hablar de normatividad que no está vigente, porque lo primero que tengo que decir no está vigente, pero es esencial. ¿Por qué? Porque miren, todavía hay consultores, todavía hay personas que desafortunadamente le preguntan a uno, exportación de servicios, perfecto, y ya inscribió el contrato en el BUSE. Antes del 2010 al 2012, por ese término de 2 años, sí era real que existía la obligación de inscribir el contrato en el BUSE para poder exportar servicios. Gracias al esfuerzo de FEDESOF, de ProColombia, que antes era ProExport, lograron decirle, hey, Dian, te estás equivocando. Nosotros, para poder exportar servicios, tener que inscribir un contrato antes, cuando usted tiene una promesa de servicio de 3 días hábiles para contestar y se está demorando hasta un mes, nos está volviendo paquidérmicos al momento de exportar servicios. Entonces, por favor, quiten eso, elimínenlo. ¿Y cuál fue la respuesta por parte, en su momento, del legislador tributario? Efectivamente, cambió el artículo 481 de esa época, que era el que hablaba del registro del BUSE, y nace un nuevo artículo 481, en el cual no trae el requisito. Sin embargo, para el 2012 fue necesario expedir un decreto reglamentario que fue el 2223 de 2013 en ese momento, hoy recogido por el DIUR del Ministerio de Cultura, donde se aclararan los procedimientos nuevos a tener en cuenta. Bien, y ese decreto 1805, donde hablaba del tema del BUSE, entró en un fenómeno jurídico que se denomina decaimiento. ¿Por qué? Porque ya no, la norma que lo sustentaba o al cual la norma desarrollaba, esa norma ya no existía en el ordenamiento jurídico. Entonces, como consecuencia, el decreto también se cae. Entonces, bien importante. ¿Por qué todavía con esto? Para aclarar que el BUSE sí es importante para los exportadores de ¿qué? De bienes, pero el BUSE no es trascendental para los exportadores de servicios. Lo fue sí del 2010 al 2012, pero ya hoy no tenemos la obligación de inscripción. Continúo. ¿Qué tenemos hoy entonces vigente? Tenemos un acuerdo, tenemos un artículo 481 que me establece en su literal C las condiciones para que el servicio sea exento al momento de exportarlo.
Y así lo leemos los abogados y los contadores, me gusta decir a mí. Los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior para ser utilizados y consumidos exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en el país. A ver. Lo voy a leer nuevamente. Los servicios prestados desde Colombia hacia el exterior para ser utilizados y consumidos exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en el país. Recuerdan que les he dicho que existen 4 requisitos sustanciales y 4 formales. Estos son los 4 sustanciales. Lo que pasa es que cuando uno lo lee así, como lo trae la ley, no es tan fácil de digerir. Por eso me gusta, por temas de memotecnia, presentarlo como una especie de lista de chequeo. Entonces, requisito 1, servicio prestado desde Colombia. ¿Qué modalidad de exportación es esta? Transfronterizo. Yo en el territorio colombiano presto un servicio para ser utilizado y consumido en el exterior. Hacia el exterior, ya lo mencioné, utilizado y consumido exclusivamente en el exterior, lo que contrataron con Diego. Entonces a Diego lo contrató Cencosud Chile para hacer una evaluación de la planta en China, pero Cencosud Chile tiene presencia en Colombia. Entonces, ¿será que es que esto, de que tenga presencia en Colombia, entonces me ponen aprietos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Si yo no cumplo con los 4 requisitos formales, soy responsable de cobrar IVA. Entonces, aquí necesito que presten bastante atención. Yo puedo cumplir con los 3 primeros, pero si el que me está contratando a mí tiene presencia en Colombia, no cumpliría con este último requisito. Salvo las excepciones que les mencioné antes que existían y que la vamos a revisar en este momento. Igualmente, se consideran exentos del impuesto sobre las ventas con derecho de devolución los servicios directamente relacionados con la producción de cine, televisión, audiovisuales de cualquier género y con el desarrollo de software, que estén protegidos por derechos de autor y que una vez exportados sean difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional y que a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier medio tecnológico por parte de usuarios distintos al adquirente de servicio en el exterior. Señores, esto cuando nació se llamaba la Ley Betty la Fea y salió porque esa novela era tan exitosa que todo el mundo la quería comprar, pero sin que estuviese este artículo, este procedimiento de excepción, muy posiblemente porque como esos canales o esas promotoras de televisión también tenían presencia en Colombia, les tenían que cobrar IVA. Entonces fue por eso que nació. Por eso incluso cuando uno lee esto en voz alta, le parece como extraña la redacción, porque inicialmente solamente decía cine y televisión. Después le metimos desarrollo de software y por último, hace 2 años, le metieron audiovisuales de cualquier género. Y este audiovisuales de cualquier género, de una vez les cuento la historia. No es solamente por el boom que tiene el tema de comercio electrónico, porque se va por aquí, el boom que tiene el tema de redes sociales, sino también la exportación de contenidos para adultos, que Colombia es un gran exportador de contenidos audiovisuales de cualquier género, especialmente contenidos para adultos. Entonces, me devuelvo a mis requisitos sustanciales. Prestado desde Colombia, sí. Hacia el exterior, sí. Utilizado y consumido exclusivamente en el exterior, sí. Diego, ¿tu cliente tiene presencia en Colombia? La respuesta es no. Perfecto, cumplo con esto y no le cobro IVA por el modelo por la consultoría que le estoy haciendo que ejecuté en China. No tiene presencia en Colombia. Tengo un problema. Si ese cliente de Diego tiene presencia en Colombia, si no estoy en uno de estas 4 áreas, que incluso si se dan cuenta, pues es economía naranja, el tema de industria 4.0. Si no estoy en una de estas o no puedo encajar en una de estas, la consecuencia es que debí haber cobrado IVA. Bien, entonces démosle doble clic. ¿Por qué doble clic? Porque el decreto 2223, como en ningún lado estaba definido que era desarrollo de software, entonces no lo definió y nos lo lee en la siguiente manera. En este contexto, se entienden los servicios directamente relacionados con el desarrollo de software. Aquí debería decir 2 puntos. La concepción, desarrollo, recolección de requerimientos, análisis, diseños, implantación, implementación, mantenimiento, gerenciamiento, ajustes, pruebas, documentación, soporte, capacitación, consultoría e integración. Todo esto con respecto a ¿qué?
con respecto a programas informáticos, aplicaciones, contenidos digitales, licencias y derechos de uso. ¿Por qué le hago énfasis a estos dos? Porque ustedes, señores, también, pese a que piensen que son un servicio especial, como lo decía Carlos, solamente de diseños eléctricos y una particularidad de navegar por las distintas modelos de exportación, miren que ustedes también otorgan licencias y derechos de uso de esos planos que ustedes entregan, de esos diseños que ustedes entregan. Entonces, pese a que ustedes no son directamente desarrollo de software, si utilizan herramientas tecnológicas o incluso software de rastreo de pérdidas eléctricas y demás, podrían estar ustedes en parte de sus servicios embebidos en esta hermosa excepción 4.0. Así está el artículo, así lo leemos los abogados aburridos, pero a mí me gusta presentarlo así para ustedes los ingenieros que tienen un pensamiento mucho más estructurado. ¿Recuerdan en primaria que nos decían hagamos una línea asociativa? Los invito a que hagan una línea asociativa de cualquier elemento de la izquierda con respecto a cualquiera de la derecha y les va a parecer coherente. Entonces, Alejandro, pese a que en Colombia se denomina computación en la nube, SaaS, el nombre de la solución, para exportar servicios, mi recomendación respetuosa es que utilices estos. ¿Por qué? Porque si el legislador se tomó el tiempo de definírnoslo, era porque quería que utilizáramos algunos de estos elementos en el concepto de facturación y por qué no decirlo incluso en el contrato. Entonces un modelo de SaaS podría tener una alternativa aquí y es este también de nuevo, un derecho de uso. ¿Por qué? Porque no poder hablar de una licencia, porque es que el modelo de licenciamiento es absolutamente opuesto al derecho al modelo de software como servicio, porque en el licenciamiento es una autorización, es una licencia que a mí me dan, es una obligación de dar, en la cual tiene una temporalidad, que puede ser 5, 10, 20 años o perpetua. En cambio, en el modelo SaaS es un servicio que yo recibo, por eso mi exportación de servicios toma tanta importancia, y es una autorización de uso temporal. Entonces aquí me gusta esto de derecho de uso, entonces yo lo que parafrasearía el asunto y diría que es un derecho de uso temporal de la solución tal. Bien, Alejo, ese para vos. Ok, perfecto, gracias. Para Diego, por ejemplo, Diego, lo que vos, si quisiéramos, en el escenario en que el chileno sí tiene presencia en Colombia, y decir, bueno, hombre, es que sí, yo entrego todo un diseño en AutoCAD, modelado 2D, 3D, podríamos hablar de que lo que estás haciendo es un desarrollo, análisis y diseños, o incluso desarrollo, diseño y documentación de derechos de uso. Si la respuesta es afirmativa, Diego, podrías incluso, y todo esto basado en AutoCAD o en modelado 2D o modelado 3D, enfocado en una solución tecnológica, podría ser una eventual alternativa bien interesante para la industria que ustedes representan. Entonces, configuración de líneas asociativas son las que ustedes deben utilizar como herramientas para crear las propuestas económicas, los conceptos de los contratos, los objetos de los contratos y por último los conceptos de facturación. Vamos. Y entonces en el decreto también me dicen, bueno, le dan doble clic a eso con empresas que se entienden por empresas o personas con negocio de actividades en Colombia. Y me dice, son aquellas que siendo residentes en el exterior, no obstante tener algún tipo de vínculo económico en el país. Ya con eso me joden. Algún tipo de vínculo económico en el país. Entonces, ese algún tipo de vínculo me pone en aprietos. Estos los 4 requisitos formales, pero al final me dan una cantaleta bien interesante. Y me dicen, en consecuencia, el tratamiento a que hace referencia al inciso primero del presente artículo, ¿cuál es? Señores, donde los servicios sean prestados en Colombia, utilizados en el exterior por personas sin residencia en el país. Entonces me devuelvo. En ningún caso aplicará, es decir, no le puedo cobrar como exento
aquellos servicios en los que en todo o en parte sea filial, subsidiaria, sucursal, establecimiento permanente, oficina de representación, casa matriz y cualquier otro. Tronex, que ahorita hablé de ellos. Tronex no ha abierto el micrófono, pero es hipotético. Tronex Colombia con Tronex Panamá dice, no, vení, Tronex Colombia nos ayuda con un back office a Panamá. Cobrémosle ese back office. Son $5.000 mensuales. Señores, ¿existe vinculación económica? Sí. Ese back office está entre cine, televisión, audiovisuales y derecho y desarrollo de software. No. Entonces tiene IVA. Sí, tiene IVA. Porque yo para poder no cobrar el IVA tengo que cumplir con mis 4 requisitos sustanciales. Y mi receptor tiene vinculación económica. Y adicional a eso, yo tengo vinculación económica con él. Soy una filial, subsidiaria, sucursal, establecimiento permanente, oficina de representación, casa matriz o cualquier otro tipo de vinculación económica en el país. Entonces, ejemplo, también sé que EPM está presente. Si yo tengo una operación de EPM en Colombia y con mi filial de Perú, si yo no le estoy prestando servicios de esos especializados, sino que son servicios a secas, por decirlo de una manera, esta operación va grabada con IVA. Va grabada con IVA. Entonces, hay que tener mucho cuidado e identificar qué conceptos debería de utilizar para poder aplicar algún tipo de beneficio desde la estructura financiera. Y les dejo aquí algunas notas, simplemente para que se piensen que cuando hay operaciones entre vinculados económicos, debe haber precios de transferencia. ¿Qué significa esto? Que la relación entre los vinculados se haga a precio de mercado. ¿Por qué? Lo digo siempre con cariño, pero la idea es que genere memotecnia. La DIAN presume que todos nosotros somos bandidos y que entonces vamos a dejar la plata en donde más nos convenga desde el punto de vista tributario. Él cree que no somos capaces de hacer entre 2 compañías vinculadas un negocio a precios de mercado. Por eso nos exige que hagamos el estudio de precios de transferencia. Entonces, por favor, revisen eso con cuidado. Con esto, señores, acabamos con los 4 requisitos sustanciales para exportar servicios sin cobrar IVA, los 4 requisitos sustanciales. ¿Cuáles siguen? Los 4 formales. El primero de ellos, el RUT. Con el RUT, yo debo tener un RUT que diga que soy usuario aduanero. Adicional a que soy un usuario aduanero, que es la obligación 10, los invito a que vayan revisando los de ustedes, debo tener el tema de la identificación como usuario, el código 22, que sería exportador. El código 23, que iría aquí, es el de importador. La forma de exportación, 1 es directo, 2 son indirectos, 3 son ambos. ¿Cómo así que directo o indirecto? ¿Cómo exporto yo de manera directa los servicios? ¿Cómo exporto yo de manera indirecta? Cuando exporto bienes y lo hago por intermedio de una comercializadora internacional. Bien, entonces, si ustedes tienen tanto bienes como servicios, que aquí es la siguiente pregunta, mi recomendación es que pongan indirecto, aquí, es decir, forma 3, y tipo 3 también, porque el 1 es bienes, 2 solito es servicios, y 3 son bienes y servicios. Entonces, dependiendo de los que tienen también que exportar algún tipo de hardware, por favor, pongan aquí 3. De lo contrario, si son 100% consultoría, 100% servicio, en el caso de Alejandro que es 100% tecnología, aquí va un 2. En los modos de exportación, insisto, esto está en desorden y me niego a ponerlo como está en el RUT, porque es que el RUT me lo cambian cada 2 años el orden. Hoy, señores, el primero en el RUT, el número 1 es presencia comercial. El número 2 es transfronterizo. Entonces, los que hagan transfronterizo, aquí debería haber un 2. Si tengo una filial, una agencia en el exterior, debería haber un 1. Y el 3 es turismo receptivo, no nos aplica a ninguno de ustedes. Y el 4 y último es desplazamiento de prestadores de servicio. Cuando entonces mandó Diego los personajes a China a hacer la consultoría. Es el número 4. Entonces aquí debería haber un 4. Y lo más importante del RUT, la fecha. Porque el RUT es el requisito formal número 1 para exportar servicios sin cobrar IVA. Entonces, mi primera factura, que es mi requisito formal número 2, hacia el exterior sin IVA, lo primero en el tiempo tuvo que haber sido el RUT. Si eventualmente lo hice al revés, esta factura no cumple con el requisito formal número 1,
y ante una inspección de la DIAN puede pasar algo maluco. Daniel, necesito que vos leas esto. Dani. Listo, Manuel. En caso, dale. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos mencionados en el presente artículo para considerar el servicio exento, el prestador del servicio será responsable del impuesto sobre las ventas no facturadas. Dani, gracias. ¿Por qué quise lo que lo leyera Daniel? Porque es que esta es la parte más compleja de toda la capacitación. Exportar servicios no es difícil. De hecho, realmente en la modalidad transfronterizo, de verdad son 4 requisitos sustanciales y 4 formales. Desde Colombia hacia el exterior, utilizado y consumido exclusivamente en el exterior por no vinculados en el país. 4. RUT, factura, documento equivalente al contrato y la certificación de que el servicio va a ser utilizado y consumido en el exterior. 4 de 4, no cobro IVA. Pero aquí, ¿qué me están diciendo? En caso de que usted incumpla uno de esos 4 de 4, uno cualquiera, le dicen, tranquilo contribuyente, usted como prestador de servicios será responsable del IVA no facturado. Y yo como administración tributaria en cualquier momento podré venir por ti a pedirte eso. Entonces, ¿cuál es la invitación? La que Carlos nos ha hecho en toda la tarde de hoy. Aprovechemos este tipo de espacios, entendamos el modelo y no nos pongamos en riesgo. Ejecutemos como debemos ejecutar. Entonces, requisito formal número 1, el RUT. Con el RUT actualizado, al día siguiente emito la factura. Y miren lo interesante. Aquí normalmente se abren los micrófonos y me preguntan, Manuel Santiago, ¿yo puedo facturar en dólares? Y la respuesta es, usted puede facturar en la moneda extranjera que quiera, que tenga representación de tasa de cambio. Todas tienen. Entonces, ¿usted qué hace? De conformidad con el artículo 868-2, me dice, para efectos fiscales, información financiera y contable, así como los elementos de activos, pasivos y pasivos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y representarán en pesos colombianos, en el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente. Usted puede facturar en dólares, pero cuando le ponen la TRM, su contabilidad automáticamente multiplica los dólares por la TRM y le reconoce en su contabilidad la cuenta por cobrar en pesos. Entonces, ahí puede generarse una vaina bien particular, que se denomina diferencia en cambio. Y es que si yo hago la factura hoy, 29 de abril, y me la pagan el 29 de mayo, en ese mes pudo haber subido o bajado el dólar. Si sube, es una diferencia en cambio positiva, automáticamente renta líquida gravable. Es decir, participa en el beneficio que se lleva la DIAN. Si baja, es un gasto deducible, si y solo si esta operación no se hizo entre vinculados económicos. Entonces, ese tema de diferencia en cambio es bien importante y tampoco se les ocurra mandar una proforma y facturar solamente el día que les llegue la plata. No, hagan el procedimiento normal, como deben ser. Se factura y si tienen término de pago, se reconoce la diferencia en cambio positiva o negativa. Pero tengan ese control también, porque ahí también se puede ganar o perder dinero, como nos lo mencionaba Carlos ahora. Requisito formal número 3 es tener uno de los siguientes documentos. El primero de ellos puede ser una oferta mercantil de servicios o cotización con su apellido, que es la aceptación, su correspondiente aceptación. O sea, no es una cotización a secas, no es una oferta mercantil a secas, es una oferta mercantil o una cotización aceptada. Entonces yo aquí siempre molesto y les digo, bueno, como ustedes son los mejores comerciales, de manera diligente que uno de los anexos de su cotización o de su oferta mercantil de servicios sea de los anexos, sea la carta de aceptación, donde ustedes ya hicieron la debida diligencia y saben cómo se llama el representante legal y lo ponen como propuesto. Requisito que puede ser 2, contrato celebrado entre las partes. Este es el que a mí me parece más responsable. Yo tener un contrato donde se digan las condiciones y demás, y ya vamos a ver que abajo hay un slide donde me dice por lo menos qué debe decir. Tercera posibilidad, una orden de compra, una orden de servicios o una carta de intención. Pero ojo con este apellido, acuse de recibo del servicio. Este apellido de acuse de recibo del servicio a mí particularmente me parece problemático porque en cualquier proyecto puede haber fricción. Y si al final del proyecto eventualmente mi contratante no quedó tan contento o hubo fricción en el proceso, difícilmente me va a entregar una acuse de recibo del servicio. Entonces mi recomendación es siempre tener o la cotización aceptada o contrato celebrado entre las partes. Requisito formal número 3. Y por último, la certificación
por último, la certificación de que se le advirtió al adquirente del servicio de que el servicio fue prestado para que fuera utilizado y consumido exclusivamente en el exterior. Este es muy interesante, porque es que vuelve y juega. La DIAN presume que somos bandidos. Entonces me dice otra vez, oiga, usted sí le dijo a su contratante en el exterior que el servicio iba a ser para que lo utilizara allá. Que no vaya a ser que es que el de allá lo contrata supuestamente alguien en el exterior, pero el servicio resulta entrar a Colombia. Y entonces usted no está haciendo pistola con el IVA. Eso es lo que quiere evitar la administración tributaria. Pero me detengo. Esta certificacióncita, mi recomendación respetuosa es que lo pongan en el contrato o en la oferta mercantil de servicios o cotización como una cláusula que se denomine condiciones de la prestación de servicio. Y que lo digan de manera clara. El servicio, pese a que se presta desde Colombia, para que sea utilizado y consumido exclusivamente, en el caso, por ejemplo, de Diego, en Santiago de Chile. ¿Me siguen? Cumpliendo 4 de 4, el servicio se vuelve exento. Y como mínimo, el contrato debe tener el valor del servicio o la forma de determinarlo. Entonces yo puedo decir que vale $60 la hora o $5.000 el proyecto completo, el país al cual va el servicio, la descripción del servicio que va a prestar, nombre, razón social del adquirente de servicios y su domicilio, y este es el pedacito que nos leyó Dani. Lo voy a leer con emoción. En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados en el presente artículo para considerar el servicio exento, el prestador de servicio será responsable del impuesto sobre las ventas no facturado. Es decir, usted, si no cumple con los requisitos, sabe que debe reconocer una contingencia en su contabilidad equivalente al 19% más intereses más sanciones del IVA que no cobró. Señores, el decreto 2223 desafortunadamente al final nos regaña y nos mete el capítulo de exportaciones ficticias y me dice, pilas, yo sé que no lo hacen ustedes allá, no lo hacen, yo sé que los que están aquí no tienen como ni siquiera pensar en esto, pero les quiero mencionar que existe un tipo penal que dice que en aquel en que yo de manera ilícita simule una exportación o una importación de manera total o parcial, incurriré en prisión de 32 a 144 meses. Señores, preguntas adicionales. Dani. Ah, pues no, por acá no tenemos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, Carlos Jaime, bien puede, abre tu micrófono y comparte Y la cámara. Veámonos. sus comentarios. A ver, yo abro micrófono. Carlos, tienes el micrófono apagado. Mientras que Carlos Alejandro, Jaime dale, Alejo. soluciona. Sí, Bueno, Alejandro. gracias. Súper. Nosotros estamos próximos a iniciar las exportaciones, o sea, ya tenemos lo último que mencionaste ahorita, ya está todo listo para empezar a prestar servicios en México, facturar en dólares. Entonces, yo creo que sería bueno, pues yo no sé, a través de Daniel o como Manuel, una revisadita de que estemos todo ok para no tener un problema más adelante, antes de la factura. Pero estamos súper bien. Pues súper oportuna la capacitación. De eso se trata. Igual, ahí pues la cuña al final. Canal en YouTube, Enfoque Legal. Ahí tenemos en el canal de Enfoque todo el tema de exportación, los requisitos de deducibilidad de los gastos en el exterior, ejemplo AWS, Google AdWords y demás. Tenemos temitas interesantes de datos personales y demás. Y ahí también está la información para cualquier contacto directo con todo Gracias, gusto. Manuel. Dale. Carlos. Sí, de pronto con esa penúltima diapositiva, cuando decías que la descripción específica del servicio, ahí es cuando toma mucha importancia la clasificación de la que hablamos al principio y que fue un esfuerzo grande que se hizo con participación de Andesco y de las empresas del sector y que quedó, repito, quedó en el congelador. ¿Por qué? Porque internacionalmente lo único que tenemos es la SIU. Y resulta que la SIU dice que actividades relacionadas con la distribución de energía eléctrica, no dice más. Resulta que
internacionalmente la energía eléctrica es un bien transable que tiene todas las características de un bien. La electricidad en megavatios y toda esa carreta es un bien, no es un servicio, así nosotros lo consideremos como que es un servicio público, ¿cierto? Porque nos llega en la cuenta de PM. No, eso es un bien, la electricidad es un bien. Pero hay unos servicios asociados con electricidad donde dice uno, yo voy a hacer una asesoría, voy a hacer un diseño, voy a hacer una revisión, voy a hacer un estudio de eficiencia energética, voy a hacer una cosa de esas que no está clasificado absolutamente en ninguna lista internacional, que inclusive la ONUDI ha hecho varios esfuerzos para llevar a la OMC y no se han logrado poner de acuerdo porque es que siempre existirá esa ambigüedad, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante tener uno, listo, no hay clasificación, listo, no hay pero sí describir muy bien el servicio que voy a prestar. ¿Es una asesoría? ¿Asesoría en qué? ¿Es asesoría que incluye? ¿Se entrega o no se entrega informes? ¿Se participa o no se participa en tales actividades? Y me parece fundamental cuando uno va a nivel del contrato describir muy bien eso, ya que no tenemos una clasificación. Absolutamente claro, Carlos. Entonces esa descripción es la que nos va a poder dar la tranquilidad de que el servicio pues cumpla con las condiciones y con los requisitos 4 de 4 para poder que al momento del cobro del mismo efectivamente se pueda cobrar como exento de IVA. Correcto, así es. Gracias, Carlos, por tu participación. No, señor, excelente la orientación, muchas gracias. No, con todo gusto, Carlos. Bueno, Manuel, por acá tenemos en el chat otra pregunta. Marcela Vázquez Galvis, ATP Trading, nos dice, buenas tardes, no me quedó claro la cláusula penal. ¿La cláusula? Sí, la cláusula penal. De pronto, Marcela, sí. Marce, ¿estás ahí? Porque es que en principio no hablamos de cláusula penal en toda la capacitación, porque ese es un módulo que ustedes van a ver de contratación internacional, que es creo que la semana entrante. ¿Sí? Yo trato de ser pues muy respetuoso y no avanzar en los temas de otros consultores. Pero si Marcela está y quiere abrir la pregunta, con todo gusto. Aquí yo te veo. Mientras tanto, pues los otros empresarios que deseen hacer sus preguntas y quieran abrir su micrófono, hacer comentarios, preguntas a Manuel, este es el momento para que lo hagamos. Aprovechemos que Manuel está lleno de conocimiento, nos ha entregado este espacio, entonces para que aprovechemos todos estos espacios que nos brinda la cámara y Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, No, a vos. Y por las flores, hombre. No, mire, eso porque quedó suficiente ilustración, nadie quiere hablar, todo el mundo está nublado. Más claro, súper claro. Mentira, no, pero la invitación final. No, yo creo que las coordenadas de Manuel sí en alguna parte nos deberían quedar, ¿no creen ustedes? Sí, ahí les escribí también para que si las podía poner en el chat, de pronto, no sé, el correo electrónico, la página web, lo que me dijiste, para que quede ahí en el chat y quede mejor una trazabilidad. Aquí ya mismo entonces lo escribimos. Entonces, que no, en principio agradecerles. Yo pongo aquí. Entonces, no, Santiago Herrera, mi correo. No tengo idea, pero Manuel, por acá nos dice Marcela que es sobre los años de cárcel que mencionaste al final, sobre las exportaciones ficticias. Sí, bueno, eso es preocupante, es porque entonces es en el caso de que eventualmente se simule total o parcialmente una exportación de servicios. Bien, entonces, ¿cuándo puede haber una simulación? Y era, por ejemplo, en esas operaciones entre vinculados económicos. Entonces dicen, listo, venga, yo voy a sacar una utilidad y la disfrazo como si estuviera haciendo algún tipo de servicio. Entonces, ese es el tipo de operaciones que nos tenemos que abstener siempre, siempre. Que en ningún caso haya lugar a que una exportación no tenga materialidad. Bien, que siempre haya información, que siempre se entregue todo con las características particulares que se describieron allá con objeto.
Entonces, que no vaya a ser que yo empiece a comprar mal contado, como decíamos aquí en la parte interna, a comprar facturas desde el exterior sin que efectivamente haya una materialidad. Es a eso a lo que me refiero, Marce, cuando la ley dice que se simule total o parcialmente una exportación o una importación. Oscar, con todo gusto, mi viejo. Y gracias ahí por lo excelente, ¿no? Se hace con todo cariño tratar de un tema que puede llegar a ser denso, bajarle absolutamente el nivel de sofisticación que quieren mostrar todos los abogados y que sea absolutamente digerible. De eso se trata. Listo, Manuel, no, muchísimas gracias por este espacio. Si no hay más preguntas, parte de los empresarios, pues podemos darle cierre a esta sesión de este programa. Muchísimas gracias, Manuel. Cumpliendo con la agenda, que eso es un aplauso súper importante que Sí. ya valoramos mucho. Sí, muchísimas gracias a ustedes que asistieron a esta sesión. Por ustedes es que se hace esto y gracias a ustedes es que se hace esto. Entonces, gracias por asistir y les recuerdo que la próxima sesión se llevará a cabo el 6 de mayo, el próximo jueves 6 de mayo. Veremos contratación internacional a la misma hora. Entonces, para que estemos pendientes y asistamos también a esta sesión. Manuel, muchísimas gracias. A todos, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Chao, chao.